En pocos segundos en Catarsis TV. ¿Qué es la filosofía? ¿Verdaderamente podemos hablar de filosofía hoy en día? ¿Tiene alguna utilidad el pensamiento filosófico en la sociedad moderna? Estas y otras preguntas queremos responderlas hoy en esta primera edición de Catarsis Televisión, su canal de filosofía ligera. Por eso queremos invitarlos a que reciban a dos invitados sumamente especiales. Ellas son Wanda Maximoff y Visión. Así que el día de hoy, desde WandaVision, vamos a ver qué es para nosotros la filosofía, cómo la comprendemos, cómo la interpretamos, cómo la utilizamos incluso en nuestro diario vivir, pero sobre todo queremos contarles a ustedes que la filosofía todavía vive y que realmente desde la cultura pop es mucho lo que podemos hacer desde el pensamiento filosófico. Una vez más, bienvenidos a Catarsis Televisión, esperamos que disfruten de este nuestro primer programa y que nos sigan acompañando a través de este maravilloso recorrido filosófico por medio de la cultura pop. Muchas gracias y vamos allá. Hola, somos Catarsis TV, su canal de filosofía ligera. Par de desadaptados tratando de comprender y transformar el mundo en un inusual viaje por la historia y las ramas de la filosofía. Desde cualquier rincón de la cultura pop, como los superhéroes, los cómics, el cine y la televisión, Hasta las vacas sagradas de la academia, como Nietzsche, Hegel y Kant. entre bajo su propio riesgo. Bueno, creo que vale la pena arrancar como mirando preguntas primigenias, preguntas originarias, que nos lleven como a despertar ese espíritu de discusión y ese espíritu también de conocimiento. Y creo que no hay nada mejor que la cultura pop. Y en este caso, por ejemplo, la serie WandaVision. Empecemos entonces con qué es la filosofía en WandaVision. Tomar un punto de partida y es una frase de Schopenhauer, justamente la frase con la que él empieza su obra El mundo como voluntad y representación, y es: el mundo es mi representación, ¿sí? Y justamente desde Schopenhauer yo quisiera partir este viaje de WandaVision. ¿Qué vemos en WandaVision? WandaVision yo pienso que en primera instancia es una obra que sorprende. Y sorprende porque, seamos honestos, es una obra que está diseñada de alguna manera para los fans de Marvel. Digamos que es una historia que se ha venido gestando a raíz justamente del universo cinematográfico de Marvel. Pero cuando los seguidores de Marvel, los fans, e incluso las personas que simplemente se acercaron a los cómics a través del cine, descubrieron esta serie, pues se encontraron prácticamente desconcertados. Creo que, digamos, yo que de pronto ya había buscado ciertos spoilers, tenía como más conocimiento de causa, entonces sabía hacia dónde iba la cosa. Pero digamos que en esa primera instancia nos encontramos con algo que sorprende. Y sorprende porque nosotros justamente, como decía Schopenhauer, ya teníamos esa visión de mundo que nos habíamos creado, ¿sí? Y de repente aparece WandaVision y nos muestra algo completamente distinto. Nos muestra una serie estilo de los años 50, luego los años 60, luego los años 70. Entonces yo pienso que lo importante es eso, ¿sí? Ese primer punto ya nos muestra entonces que realmente a lo mejor no es que el mundo sea lo que nosotros queremos, sino que también nos estaba mostrando solamente una parte de ese mundo, ¿no? Y siguiendo la misma línea de Schopenhauer, yo creo que lo que nos muestra Schopenhauer justamente es lo que él denominaba lo del velo de Maya, ¿no? Que realmente la realidad está escondida detrás de ese velo de Maya y que hay que saber correr ese velo de Maya para descubrir verdaderamente qué hay más allá. Y creo que justamente el ejercicio con WandaVision es ese. Hay que mirar capítulo por capítulo porque sí, está bien, tiene muchas escenas que a veces uno podría considerar de relleno, pero siento que lo más importante son esas pequeñas escenas que realmente nos hacen preguntarnos a nosotros, bueno, ¿qué hay más allá? Es decir, en este momento siento que, como nos dice Schopenhauer, estamos justamente tras el velo de Maya y estamos a puertas de abrirlo y verdaderamente descubrir qué hay detrás de ese velo. Y en ese sentido, creo que se puede percibir lo que es la filosofía dentro del mundo de WandaVision. Pero yo tengo una lectura, digamos que distinta, aunque parto de un punto de convergencia y es, muchos de nosotros quedamos, digamos, como a la expectativa con ese cierre de esa primera parte del universo de Marvel con Thanos y las decisiones que se toman, que creo que vale la pena
pensar que todo este escenario ético, posapocalíptico, por decirlo de alguna manera, brinda la alternativa o brinda como el escenario para que le demos cabida a un análisis mucho más profundo desde distintas perspectivas filosóficas. Sin embargo, creo que ese sería como el punto de partida en el cual nosotros podríamos arrancar a decir, bueno, ¿y acá qué ocurre? Ahora, cuando llega la serie de WandaVision, yo plantearía que nosotros podemos percibir la serie, o al menos los capítulos que llevamos, desde una lectura más heideggeriana, y es que en distintas ocasiones se logra percibir tanto en Wanda como en Visión ese espíritu de querer reflexionar y pensar. Digamos que es un ejercicio primigenio de la filosofía, pero a su vez este proceso está también marcado por la introspección, y digamos que hace parte de esa lectura heideggeriana de la metafísica, y es que el origen de la filosofía misma es el origen por la pregunta, es el origen por la filosofía, es esa inquietud que nace dentro de uno y no externo. Digamos que en esa primera línea yo me pararía a percibir, digamos, que en varios momentos de los capítulos que hemos visto está la reflexión, y está la reflexión tanto de Wanda como de Visión, ya sean por las señales externas, que ya logramos percibir que son de este grupo de agentes que intentan comunicarse, como de elementos que sienten que no está bien. Y creo que esa es una lectura netamente filosófica. Cuando un personaje, cuando cualquier sujeto es capaz de darse cuenta que las cosas no andan bien, no marchan bien, que algo funciona mal en el exterior, empieza a cuestionarse, digamos que de manera interna, frente a su entorno, frente a su perspectiva, y luego empieza a generar esas preguntas y esos cuestionamientos, que es el arte mismo de la filosofía. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, tanto Wanda como Visión están haciendo ese ejercicio de descubrimiento filosófico, lo cual empieza a generar también una cantidad de cuestionamientos mucho más profundos, que los lleva a ver que su entorno no es lo que parece, y los lleva a darse cuenta que esa estructura de mundo realmente tiene una cantidad de fracturas, no es el mundo que ellos conocían. ¿Y entonces para qué filosofar? Entonces yo creo que en esa misma dinámica lo que podemos ver realmente en este momento es que ya más o menos definido o teniendo un par de ideas sobre qué es la filosofía que nosotros hemos aportado, ya podríamos entonces empezar a indagar el para qué de esa filosofía, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero volver de nuevo a mi caballito de batalla el día de hoy, que es nuestro amigo Schopenhauer, el pesimista de la filosofía. ¿Qué nos dice Schopenhauer? Volvemos al problema del velo de malla. Nos dice Schopenhauer que muchas veces el velo de malla lo que nos puede llevar es que nosotros confundamos la realidad con la no realidad. Y creo que en este sentido lo que nos dice Schopenhauer es que muchas veces, o no, 100% de las veces, el mundo entra por los sentidos, ¿sí? El mundo que nosotros conocemos, el mundo que nosotros nos vamos creando, es un mundo que va entrando por la percepción. Y esa percepción, ¿dónde se origina? Pues se origina en la sociedad. Entonces, yo siento que justamente en esta óptica del Schopenhauer lo que nos dice es cómo hacemos nosotros para poder distinguir el sueño del no sueño, y él nos lleva a algo que nos había dicho seguramente también Kant, y es a conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es la única forma que nosotros podamos saber cuál es nuestra verdadera felicidad? Conocernos a nosotros mismos. Y creo que en ese sentido WandaVision nos ha dado justamente esa visión, ¿sí? Primero, arrancan en los años 50 mostrándonos una comedia muy familiar, pero si miramos, la línea siempre ha sido la misma, es tratar de mostrar una familia feliz, es tratar de establecer cómo es el paradigma de una familia feliz década tras década. Así que siento que realmente en ese sentido lo que se está dando es que una tras otra vez lo que están haciendo WandaVision es tratando de encontrar su lugar en el mundo, justamente. O bueno, sería Wanda en este sentido, porque de Visión seguramente a medida que avance la serie tendríamos que mirar qué voluntad tiene el personaje como Visión después de lo que vimos en el cuarto capítulo, por ejemplo, ¿no? Si realmente está vivo, ¿no? Entonces podríamos hablar de una voluntad suya, o si por el contrario realmente Visión sería más como una manifestación más de otra voluntad de Wanda. Entonces yo pienso que esa sería como la forma en que podríamos ver para qué sirve la filosofía, tanto en la serie como en la vida real. Y es que en la serie y en la vida real lo que pasa es eso, ¿no? A lo mejor uno no vive en una situación de
de sitcom como lo que nos muestran ahí, ¿sí? Pero uno sí vive en una situación en la que uno, como dice Schopenhauer, está todo el tiempo utilizando máscaras. Finalmente Schopenhauer lo decía, la vida es una comedia y todos tenemos que usar máscaras. Así que lo que hacemos es asumir ciertos roles. Un rol en el colegio, un rol en el trabajo, si tenemos un trabajo adicional, un rol con los amigos, un rol con la familia, y todas esas máscaras, es lo que nos ha dicho Schopenhauer, que nosotros hacemos en la vida. Venimos a la comedia de la vida, actuamos y vivimos. Y en esa misma medida, como dice Schopenhauer, es que tenemos que adaptar nuestros deseos a nuestras verdaderas capacidades de realizarlos. Y entonces siento que también es lo que pasa con Wanda y con Visión, ¿no? A medida que van avanzando en las décadas o a medida que entran en estas décadas a tratar de encontrar su lugar, lo que se dan cuenta es que muchas veces ese no es su lugar, y es justamente por eso, porque a lo mejor ellos ya tienen una visión del mundo diferente, y justamente ahí es cuando se enfrenta el choque con la realidad. Y creo que es lo que hace la filosofía, justamente cuando nos ayuda a pensar, nos hace reflexionar, y es cuando nosotros tenemos nuestro lugar de reflexionar sobre el mundo, y creo que es ahí cuando hacemos filosofía. Me mantengo con la idea de Heidegger, y creo que cobra especial validez con varias cosas que usted ha dicho, que yo siento que hay un puente y una conexión. La primera sería el para qué de la filosofía en WandaVision, en el caso específico de Wanda. Ese ejercicio constante de estarse preguntando sobre el mundo y la realidad, sobre el mundo que le rodea, sobre las cosas que están ocurriendo, sobre esa condición, por ejemplo, también de finitud que la preocupa, porque en última instancia hay una preocupación sobre un elemento de vida y de muerte. Detrás de todo ese escenario, digamos que ese es como el tema esencial de ese sueño, y también parte de esa forma de vida. Creo que el asunto adquiere un matiz y es existencial. Desde una lectura, por ejemplo, del pensamiento de Heidegger, uno podría decir, este sujeto que está constantemente preguntándose, cuestionándose, y que a pesar de que el mundo el mundo en el que vive ella, se encarga de hacerla olvidar o tratar como de hacerla perder de vista todo lo que realmente es significativo, y más se crea un idilio, se crea como una especie de vida romantizada, primero como en esa perspectiva de una novela de la década del 50, 60, todo muy elaborado, todo muy cliché. Creo que esto empieza a romperse cada vez que las señales son cada vez más fuertes, y esas señales se pueden identificar básicamente con los cambios de color, por ejemplo, que existen en la década del 50 y 60, son determinantes para demostrarle que algo anda mal. Y esas serían como las claves que uno puede empezar a entender de cuando uno se acerca a la filosofía, o cuando uno empieza a hacer ese ejercicio filosófico, uno se empieza a dar cuenta que el mundo anda mal. Y creo que a partir de esos elementos de encuentro con la filosofía, ya no hay una vuelta atrás, y esa vuelta atrás sería mantener el idilio. Sin embargo, eso es imposible, y creo que la serie nos va mostrando y nos va dando más pistas de cada vez son más señales que recibe del mundo, y se empieza a dar cuenta que esa realidad en la que vive ya no le es completamente, digamos que posible. Y a partir de eso, digamos que es invadida, bombardeada por muchas más señales. Pareciera que es un ejercicio propio de la filosofía lo que está ocurriendo ahí. Las señales mismas de radio, el ejercicio mismo de preguntarse y cuestionar para qué está ahí y cuál es el sentido del estar ahí. Y digamos que en esa última parte de este capítulo número 4, es clave cuando empieza, por ejemplo, a preguntarse el para qué vino, y le pregunta a la gente para qué vino, porque en última instancia ya no hay una vuelta atrás. Y creo que ese sería mismo el ejercicio de representación filosófica, en el cual el cuestionamiento interno ya lo lleva a, no solamente es interno, sino que ya el mundo está mal. El mundo no le es suficiente, y tiene que empezar a dar respuestas y a buscar, digamos que una nueva forma también de interpretación.
Bueno, yo creo que en ese sentido ya podríamos entonces empezar a indagar un poco más en el sentido de si realmente entonces todos podemos llegar a filosofar, porque digamos que ya tenemos cierta idea de lo que es la filosofía, ¿sí? Ya tenemos cierta idea de para qué sirve y según nosotros en ese contexto para qué va a servir, pero digamos, ¿será que el colectivo general de WandaVision podría llegar a filosofar? O sea, ¿realmente estamos hablando de que todos los seres humanos tenemos esa capacidad? Pues yo ahí tendría que, voy a seguir por la línea de Heidegger, creo que hoy me casé con este autor alemán, eh, pero, y es más, me podría ir desde una línea literaria de la perspectiva que tiene, por ejemplo, Julio Cortázar de los cronopios y los famas, y creo que el ser cronopio, como de igual manera que el ser que es capaz de darse cuenta frente a la finitud de su existencia, eh, ese Dasein, creo que es importante, por ejemplo, sí, todos tenemos la potencialidad de reflexionar, todos tenemos la posibilidad de filosofar, pero creo que no todo el mundo lo alcanza, ¿sí? Y creo que en el mundo existe o habita o habitamos muchos personajes, por ejemplo, que digamos que la forma de reflexionar no pasa por el elemento principal, que en este caso sería sobre la condición de finitud, que yo creo que acá contrasta, por ejemplo, una perspectiva de Wanda con otro tipo, por ejemplo, de personajes. Y me pongo acá a pensar, por ejemplo, en la reunión que están haciendo en el club con los distintos como personalidades, como grupos, por ejemplo, de mujeres, de señoras, que están constantemente preocupadas por, digamos, como por cosas más triviales de la vida. Y creo que en ese orden de ideas, esa capacidad, por ejemplo, de lograr pensar y reflexionar sobre su condición, sobre qué está pasando, qué está ocurriendo con ella en ese momento de vida, creo que es propio de un actuar filosófico. Y creo que también el mundo y la forma de pronto como se ha mecanizado el mundo y se ha también como sistematizado todo el mundo, toda la realidad, creo que no permite que la gente piense mucho. Yo creería que todo el mundo puede llegar a filosofar, pero no todo el mundo lo hace. Pues hay gente que se convierte, digamos que en eso que Cortázar diría famas. Hay gente que persigue es el reconocimiento, persigue, digamos, como el aplauso, persigue una cantidad de cosas que son supremamente futiles, mientras que los cronopios, digamos que vivimos en soledad, digamos que permanecemos con otras características y también nos abstraemos del mundo. Yo creo que en última instancia los filósofos, los cronopios, o en el caso, por ejemplo, de los héroes, superhéroes, que creo que adquieren ese matiz, y es que les toca abstraerse del mundo, digamos que no pueden vivir de la misma manera que los demás. Esa condición de existencialismo que está presente en ellos, de cuestionarse, de plantearse retos, de mantener también un nivel de vida distinto, porque el mundo, digamos que no les es suficiente, la realidad, la cual nosotros, digamos que estamos inmersos, no les es suficiente, y creo que desde ahí podríamos empezar a entender y a encontrar también un poquito de un camino más claro frente al accionar de Wanda y de Visión, que de pronto coincido con usted, Julián, frente a, de pronto Visión es más una representación de deseo de Wanda y de mantenerlo con vida, ¿no? Junto a ella. No sé usted qué piensa de esto. Bueno, curiosamente, a pesar de que yo no quiero mucho a su amigo Heidegger, por razones que yo considero personales, que seguramente algún día debatiremos más ampliamente, sí me estaba acordando de algo que había escuchado de él, que, bueno, que alguna vez había leído que él decía, y es justamente algo que me recuerda cuando yo veo WandaVision. Y es el hecho de que Heidegger decía que había personas que hacían economía del pensamiento, literalmente, ¿no? Los que él determinaba como ellos que vivían en estado de interpretados, ¿sí? Y esa expresión de Heidegger de vivir en estado de interpretado es simplemente eso. Es una persona que no tiene voluntad propia, es una persona que simplemente fue interpretada por los demás y ha asumido ese rol y no sale de ahí.
porque no es capaz de interpretarse a sí mismo, porque justamente no ha llegado a ese estado de caer en cuenta, ¿sí? Que es lo que es como lo más importante en la filosofía, como esa catarsis de poder despertar uno, como salir de la caverna, como seguramente más adelante alguna vez lo trataremos, pero siento que realmente por ahí va la cosa, ¿no? Siento que si todos podemos llegar a filosofar, sí, y siento que justamente el caldo de cultivo es ese. No solamente ese, siento que ese hombre que vive en estado interpretado es el mismo ser masa que dice nuestro amigo Nietzsche, el rebaño, ¿sí? Y de alguna manera también es el famosísimo vulgo ignorante del amigo Spinoza, ¿no? Entonces yo cuando veo WandaVision veo eso, veo el vulgo ignorante, veo el tipo en estado interpretado, veo la masa, pero también veo que justamente que despacio, lentamente van llegando a su despertar, ¿sí? Entonces veo que de una u otra manera cada uno va dando muestras de que puede ver también un poco más allá. Y en ese sentido yo creo que sí es muy válido decir que al igual que en la serie, en la vida real todos podemos llegar a la filosofía, ¿sí? Siento que lo que dice Jason es muy válido, ¿no? Realmente todos tenemos la capacidad, pero el problema es que no todos lo hacemos. Siento que también muchas veces es por comodidad. A veces es mucho más fácil un pensamiento práctico que realmente me dé resultados inmediatos que ponerme a filosofar con respecto a qué debo hacer ante muchas situaciones de la vida. Así que en ese sentido yo diría que sí. Y creo que todos podemos llegar a filosofar y yo creería que en este siglo XXI es una obligación que todos lleguemos a filosofar, porque siento que con el desprecio que se le hace a la filosofía en este momento en la academia, no, en la academia no, en las instituciones educativas más que todo, con eso reducirla a 2 horitas en 10º y 11, con eso ponerla que cualquier profesor la dé con unas fotocopias porque eso cualquiera puede hacer filosofía, lo que estamos es haciendo lo contrario, subsumiendo más a las personas en ese estado de interpretar, diciéndole, vea, no piense, consuma, haga, obedezca. Pero siento que justamente la invitación es todo lo contrario y siento que en WandaVision eso se está viendo, ¿no? Siento que los personajes de una u otra manera van generando, van dejando esas migajitas, así como en pulgarcito, para que vayan encontrando el camino y siento que tarde o temprano tendremos revelaciones muy grandes que seguramente nos harán darnos cuenta que sí, que el velo de Maya por un lado se corre y que también por el uso de la filosofía, pues toda esta masa finalmente termina por ser hombres que filosofan, ser hombres que filosofan, no, seres que filosofan más bien, porque aquí estamos hablando tanto de hombres como mujeres, aquí no estamos discriminando. Y digamos que ahí sería eso que Heidegger menciona de ser ahí en el mundo. Cuando uno es consciente de ese arrojo al mundo, de esa condición de existencia, pues adquiere la existencia misma un despertar, una forma distinta de vivir. Bueno, y finalmente para cerrar este primer programa, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver la filosofía y la cultura pop? ¿O cómo funciona la filosofía y la cultura pop? Y creo que aquí vale la pena que nosotros entendiéramos que la filosofía es la herramienta que nos permite a nosotros analizar diversas situaciones, diversos escenarios, y que la filosofía misma es una herramienta de pensamiento que nos permite a nosotros tal vez descubrir nuevas formas y nuevas perspectivas. Y creo que en ese orden de ideas, WandaVision es una excusa formidable para poder entender y ver cómo el mundo, digamos, que nos está afectando. Creo que estoy completamente de acuerdo. Siento que realmente la gran ventaja que tiene la cultura pop es justamente que es popular. Y como es popular, siento que es lo que tenemos que aprovechar, ¿sí? Creo que ya he sido bastante insistente e incisivo en el sentido de que la filosofía lo que tiene que hacer es llevar el despertar justamente a la masa, ¿no? Siento que el ser que filosofa por sí mismo, siento que como diría usted, el filósofo rebelde, el goliardo, todas esas cuestiones, de una u otra manera ellos ya están en ese ejercicio, ¿sí? Y saben lo difícil que es. Pero siento que en este momento, pues, llegar a un programa como WandaVision y poder convertirlo en un pretexto para hacer un ejercicio de deconstrucción filosófica es lo mejor, es la mejor forma de verdaderamente acercarle la filosofía a los jóvenes. Creo que está bien aprender filosofía con los grandes maestros, leyendo las grandes obras, pero siento que eso no es para todo el mundo, ¿sí?
Siento que si usted quiere hacer filosofía desde la academia, pues perfecto, coja sus libros de Hegel, de Kant, de Nietzsche, todos los que quiera, lea, quémese las pestañas, pero siento que por otro lado, en una edad juvenil o una edad del colegio, la filosofía puede precisamente hacerse desde otros contextos. Y en ese sentido, vuelvo de nuevo a Schopenhauer para cerrar, en un eterno retorno, podríamos decir, y es el hecho de que siento que lo que estamos viendo es un velo de malla finalmente. Siento que a medida que avancen los programas de WandaVision y a medida que nosotros tomemos otros elementos u otros personajes de la cultura pop, iremos abriendo ese velo de malla y nos encontraremos justamente con todas esas nuevas visiones de la filosofía y con nuestras interpretaciones sobre lo mismo. Así que la invitación es pues a que nos acompañen, a que piensen ustedes también cómo pueden filosofar sobre esas cosas de la cultura pop que les gustan a ustedes, ¿no? Su programa favorito, su canción favorita, un movimiento de hace mucho tiempo, todas esas cosas de la cultura pop tienen un sentido. Y si se han quedado en la cultura pop es justamente porque tienen un sentido de trascendencia. Y en ese sentido, pues la invitación es eso. Acompáñenos, hagamos filosofía pop, de la cultura pop, pero sobre todo es eso, filosofemos. Porque creo que realmente, si parafraseando a Nietzsche, sin filosofía la vida sería un error. Bueno, Julián, muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes por estar viendo o escuchando este podcast, este ejercicio de reflexión filosófica y nos veremos en una próxima. Chao. Y no se les olvide darle like al video y suscribirse porque igual la idea es acompañarlos, así que con cariño para ustedes y nosotros. Muchas gracias.